Bienvenidos de nuevo. Esta es la cuarta parte. Wow. La cuarta parte, sí. La otra parte pasó muy rápidamente, ¿no? Sí, Pasó así como de volada. Okay. 15 de junio de 2014. Hombría, heroicidad y paternidad. Y vamos a volver, todo eso era como fondo para la aniquilación y el ostracismo del sabio guerrero en la cultura iberoamericana. Son temas vastos, pero de tremenda importancia. ¿Dónde quedamos? ¿Alguien se acuerda dónde quedamos en este escrito? La página 4. Creo que es el de el resultado ya no es un lobo, me tiene conciencia de. Creo que ese fue, ¿no? Sí. El segundo párrafo de la hoja 3. De la 3. De la hoja 3, de la página 3. Ok, el ser humano. Ah, ok. Entonces Arriba, bueno, arriba. el resultado ya no es un lobo. Ok. Bueno, continúa leyendo, por favor. Sí, el resultado ya no es un lobo, ni tiene conciencia de, ni interés en serlo, pero tampoco es un humano, jamás lo será. Son perros, ex-lobos, despojados de su esencia lupina para convertirse en anexos humanos, en otros accesorios más de la civilización. Su alfa macho es el humano que lidera la familia, su manada es la familia misma. Ahora vive para servir a su amo, y su enlace empático con y su dependencia emocional del mismo es tal que vive solamente para agradecerle, para sus caricias, aprobación y reconocimiento. Para convivir mejor con su familia humana se le disciplina a ser obediente, a venir cuando se le llama, a hacer trucos que resulten agradables, graciosos y entretenidos. A veces, en el mejor de los casos... Perdón, alto un momentito. Inmediatamente me viene a la mente el mundial. Inmediatamente me viene a la mente el mundial. ¿Cuál es el propósito del mundial? Dinero. Comercio. Cuando de mi clase de historia de la cultura y civilización mundial, vamos a ver que a lo largo de la historia hay ciertos temas que son impulsadores de la historia. Marx interpretó que la historia humana, lo que propulsaba la historia humana era la lucha de clases. Entre los que tienen o tenían lo que se llama el capital, lo que son los medios de producción, y los que no. O sea, los que, en términos actuales, tienen las fábricas, o tienen las tierras, o tienen la materia prima, etc. Y los que no tienen eso y tienen que trabajar para aquellos que tienen las fábricas, la materia prima y la tierra, etc. ¿Sí? Entre los que tienen los medios de producción y los que no. Para Marx, la historia más que nada se reducía a eso, a una lucha de clases. ¿Sí? Y todo el progreso de la historia para él era estas revoluciones, en el sentido de giros en torno a este fenómeno que era la lucha de clases. Y el momento en que se pusiera un alto a esta lucha de clases, se acabaría la historia. Es decir, se acabarían transformaciones. No es que se acabaran los tiempos y dejaran de suceder cosas, no, sino que se acabarían transformaciones. ¿Okay? ¿Y cómo veía él? ¿Cuál era el mecanismo para poner un alto a este fenómeno de lucha de clases? Pues quitarle el capital a las personas y ponerlo en manos del Estado. O sea, en manos de todo, de todos, del país. Esa era, en esencia, manifiesto comunista, la idea detrás del marxismo. Hay que quitarle los medios de producción de las élites, donde están concentrados, o sea, el capital. El capital no es como la gente piensa dinero, no. Capital son los medios, son todo lo que necesitas para producir menos el dinero. Maquinaria, etc. Entonces, quitarle los medios de producción a los ricos,
porque se concentra en unas pocas manos, y ponerla en manos de todos, o sea, que el Estado lo tenga. Ese es el marxismo, y pensaba que de esa forma ya no habría lucha de clases, etcétera, etcétera. Una estupidez, porque lo que también mueve a la historia, ¿okay?, es, por falta de mejor palabra, la ambición humana. Es una cosa curiosa. En ciertas culturas la palabra ambición no es una cosa fea, ¿no? Es uno de los pecados, casi. Okay. Para un católico es algo feo, ¿no? Es pecado. Okay. ¿Qué significa en realidad la palabra? ¿Qué implica la palabra ambición? Querer más de lo que tienes, ¿no? Ser más de lo que eres, ¿no? ¿Logras ser físico-culturista, Mr. Olympia sin ambición? No sé. ¿Logras ser Cervantes sin ambición? ¿Logras ser el Buda sin ambición? ¿Logras ser Thomas Edison sin ambición? ¿Logras ser Leonardo da Vinci sin ambición? ¿Logras ser Miguel Ángel sin ambición? ¿Logras ser un carajo que se conozca fuera de tu casa a las horas de comer sin ambición? No sé. No, no vas a lograr nada sin ambición. Y sin embargo, es otro ejemplo de los últimos en los primeros, es otro ejemplo de se venera al mártir, ¿sí? Se desprecia al héroe, se venera al conformista, se desprecia al ambicioso. Pues uno de los factores que mueven la historia es la ambición. La ambición no tiene que ser una cosa mala. ¿Qué es lo que falta esencialmente para el pueblo mexicano? Ambición. Ambición. Falta ambición por parte de los políticos de que el pueblo tenga más. Falta ambición por parte de los maestros de que los estudiantes sepan más. Falta ambición por la parte de los padres de que los hijos sean más. Falta ambición, pero ¿cómo diablos vais a tener ambición si es un pecado? Y vais a ir al infierno por ello. No tenéis que ir al infierno, como la película. Este es el infierno. Ajá. Dice, deseo ardiente de conseguir poder, dignidades o fama. Okay. ¿Hay algo malo en tener dignidad? No sé. ¿Hay algo malo en tener fama? ¿Llegó Maradona a ser Maradona sin ambición? No sé. Quizás si hubiera tenido un poco más de dignidad, no se hubiera metido en la coca. ¿Ok? ¿Llegó Mohamed Ali a ser Mohamed Ali sin ambición? No sé. ¿Llegó Estados Unidos a dominar el planeta sin ambición? No sé. Pero al fin y al cabo los últimos serán los primeros. ¿no? Sí, los últimos sean los primeros. Los primeros en morirse de hambre. Es que si hay una ambición, Chade, pero es una ambición perversa, ¿no? Porque es la ambición a querer tener más dinero a costa de los demás, el Ok, mira. narco, Okay. y los Pero políticos tienen ambición, tan Robbie quiere más dinero, por ejemplo, pero eso es otro tipo de ambición. ¿los quién quieren más? Los políticos, por ejemplo. Ajá, sí, pero sí, es ambición para ellos mismos. Pero el problema no está en la ambición misma. El problema no está en comer. El problema está en lo que comes. ¿Sí? Como dicen en Estados Unidos, guns don't kill people. Armas no matan a la gente. No, gente con armas mata a la gente. Sobre todo si es gente estúpida que mata a la gente. ¿Me explico? El problema no está en la ambición misma. La iglesia no tiene ambición cuando está proselitando, cuando está esparciendo el evangelio a todas partes y va quemando a indígenas porque no quieren declarar que Dios es el único Dios. ¿Eso no era ambición? Sí, yo. Es curioso, pero claro, si os convencen de que la ambición es mala,
¡Qué conveniente! ¡Qué conveniente! ¿Okay? Eres el amo, ¿okay? Eres el colonizador. A tus hijos los mandas a las mejores escuelas. A tus hijos les exiges desde que son pequeños. A tus hijos les obligas a estudiar. A tus hijos les obligas a que aprendan nuevos idiomas, etcétera, etcétera. A los hijos de los colonizados, no seas ambiciosos. De acuerdo a ella, no seas ambicioso, confórmate con lo que tienes, no aspiras a nada, no envidies lo que otros tienen y por lo tanto pues quédate ahí, mantente ahí. Claro. Porque ellos... Perfecto. Son geniales, la verdad es que son geniales. Hay que darles crédito por ello. Hay que darles crédito, son brillantes. O sea, os venden las cadenas que vosotros mismos os ponéis. Es increíble, o sea, es que es maquiavélico al cuadrado. Os venden las cadenas, ni siquiera os las ponen, no. Os encarcelan vosotros mismos, sois los guardias y pagáis para el mantenimiento de la cárcel. Increíble. Ok. Esto de que el resultado de esta domesticación del lobo ya no es un lobo. Vive en la familia humana. ¿Es un ser humano? No. Quizás Karma piense, quizás piense que es un ser humano, pero se pasa el día en el patio. ¿Okay? Vive para servir a su amo. ¿Sí? ¿Cuál es anticipando lo que viene en el futuro, simplemente como hemos hablado? ¿Cuál creéis que es la relación, la analogía con el tercermundista? Un perro callejero. Todavía no hemos llegado ahí, pero ya no es lobo. ¿Quién es el lobo? ¿O quién sería el lobo en esta analogía? Los ciudadanos de países civilizados, ciudadanos del primer mundo. No. Sabio guerrero. El sabio guerrero es el Guerrero. lobo. El colonizado ya no es un lobo. Perro domesticado. ¿Ok? ¿Y a quién sirve? ¿Quiénes son los nuevos amos? ¿Quién es la familia a la cual sirve? Los colonizadores. A los colonizadores. Pero no sois del primer mundo. ¿Ok? Vuestros hijos se matan para ser futbolistas y no tenéis dinero ni para entrar en las gradas, o os despejan para hacer paso al espectáculo que se va a vender en el primer mundo. Somos entretenimiento, ¿no? Ahí está. Por eso yo desde pequeño, mi padre enfatizó mucho, siendo afroamericano él y cherokee, enfatizó mucho que sí me educara a educación física, pero no ni al canto, ni, por supuesto ni al baile, ni a los deportes profesionales, porque dijo, ya hemos pasado demasiado tiempo siendo el entretenimiento de los blancos. ¿Okay? Lo que necesitamos es en estas nuevas generaciones individuos que nos den dignidad, como los futuros profesores y escritores, ingenieros, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y para que nos demostremos, no tanto a ellos, sino a nosotros mismos, que podemos serlo, que podemos aspirar a más que entretenimiento de los blancos. Porque al fin y al cabo, ¿qué es un deportista profesional? Hay una gran diferencia en realidad entre un deportista profesional y un cantante profesional. Vende. Hacen lo mismo, es entretenimiento. Ok, sigue, por favor. A veces
En el mejor de los casos, desempeña una función con honor y dignidad, como es el caso del perro policía o del perro lazarillo. Su comida ya no la aprende a cazar, sino a buscarla en su cuenco. Su existencia circula en torno a sus amos, es incompleto sin ellos. Camina ya no libre en pos de la gran casa, sino amarrado de una correa ceñida al yugo que es su collar. Es, con su suerte, consentido y mimado, pero desprovisto de cualquier cosa que su ancestro llamaría dignidad. He aquí al perro doméstico, he aquí al ser humano primermundista, el habitante integrado de este mundo civilizado, creado, propiciado y dominado por las potencias europeas y su derivado angloamericano, desde el siglo XVI hasta el presente. Ok. Continúa. El ser humano civilizado integrado es un profesional, un licenciado, un profesionista, un oficinista, un médico, un administrador, un deportista profesional, un artista de cine, un abogado, un policía, un militar, un banquero, un enfermero, un plomero, fontanero, un albañil, incluso un criminal. Da igual cómo se gana la vida con tal de que encaje ordenadamente en el sistema socioeconómico actual como consumidor. Su misma humanidad se mide en términos de su demostrada capacidad de adquisición de bienes materiales. Tanto tienes, tanto vales. El ser humano civilizado e integrado está múltiplemente esclavizado y enajenado de la naturaleza de la humanidad y de sí mismo mediante este sistema socioeconómico iniciado y cultivado por el colonialismo europeo y perpetuado y perfeccionado por el imperialismo corporativo transnacional estadounidense. Está enajenado de sí mismo puesto que desconoce su esencia, desconoce lo que es, lo que debe ser y cómo transformarse. Este estado de enajenación personal le causa un gran vacío existencial por dentro, interior, que no sabe cómo rellenar y por consecuencia una angustia existencial que no sabe cómo abatir. Es precisamente este vacío existencial lo que la civilización y la colonización europea y el imperialismo transnacional corporativo han sabido mejor explotar y acrecentar. Ok. ¿De qué hablamos ahí? Le llevan de su estado como ciudadano original a estar civilizado, después a encajar, justo lo que habíamos hablado de conformarse, con tal de que sea un consumidor. Entonces realmente vive para consumir y esos dos valores que se promueven en la cultura. Como Jack and Fight Club, ¿no? ¿Cómo se llama Jack? Sí, Fight Club. sí, sí. 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 ¿Alguna pregunta? Perdón, ¿alguna pregunta? Pues el comentario nada más de que mucha gente cree que este tema fuera enfocado a, digamos, a los obreros, ¿no? Pero aquí usted está poniendo ejemplos, ¿no? De profesionales, licenciados, que mucha gente tiene idea de que logrando esos títulos ya están en otro nivel, ¿no? Sin embargo, usted que lo está poniendo como que, pues, ¿no? Siguen siendo colonizados, aún siendo licenciados, artistas, etcétera. Pues en realidad, puedes tener mucho dinero, pero si no tienes un sentido de tu identidad, en ese aspecto, eres un pordiosero. Porque el dinero nunca va a ser bastante. De ahí que hay tanta gente con dinero, con tantos problemas de alcoholismo, drogadicción. El hijo de Pelé otra vez está en problemas. La última vez que lo vi de él estaba en problemas vergonzosos para su padre, con el narcotráfico. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Me acuerdo si narcotráfico o alcohol? Sí. No me acuerdo cuál de las dos. En Brasil pues le dan oportunidades por ser el hijo de Pelé. ¿Sí? ¿De qué le ha servido eso?
¿De qué le ha servido de este tanto privilegio? Y como él, pues, tantos y tantos y tantos ricos, o sea, artistas, deportistas, actores. Sí, ¿y qué dices del mismo Pelé? O sea, de que triunfador como deportista, pero como padre a lo mejor fracasado, ¿no? Bueno, no sabemos exactamente porque su influencia y aportación a su hijo va a ser una de muchas influencias en esta cultura y sociedad. O sea, si él hubiera quizás sido la única, la influencia dominante, pues entonces sí, pero ¿qué? Ese es el problema de nuevo del tercermundismo. Puedes tratar de mantenerte limpio, pero si trabajas en la cloaca, ¿sabes lo que es una cloaca? Un alcantarillado, vas a salir apestando. Difícil de evitarlo. ¿Ok? Sí. De hecho, el proceso de la civilización occidental inculca al ser humano civilizado integrado la idea, la necesidad, el impulso desesperado de buscar la solución a su antigua existencia, por una parte en la aprobación de una deidad y por otra en la gratificación inmediata, efímera, mediante el consumo materialista de objetos innecesarios. Ambos recursos, a través de Dios o de lo material. ambos recursos son externos a su persona, a su alcance directo e inmediato. Ambos le esclavizan por dentro y por fuera. Ambas fuentes de su falso consuelo son externas a su poder personal. Están deliberadamente, estratégicamente ubicadas por fuera de él. Es decir, ni siquiera son soluciones a las cuales tuviera libre acceso, aunque fuese el caso de ser verdaderos remedios a su dolencia, que por supuesto no lo son, sino todo lo contrario. La religión occidental y la corporación transnacional, como buenos traficantes de un narcótico psicológico y espiritual, inspiran un estado de adicción emocional con el cual esclavizan al cuerpo, colonizan la mente y conquistan el espíritu de sus víctimas. El ser humano civilizado e integrado está además enajenado del fruto de su trabajo, labor. Lo denomina palabra sinónima de faena, de trastada, de mala pasada, en vez de encontrar en su obra, en su esfuerzo, cobijo, refugio, orgullo, complicidad, autorrealización. No obstante, el sistema ha inculcado en el ciudadano integrado una necesidad de cumplir con su régimen de adquisiciones según el adagio de lo que tienes es lo que vales, en vez de lo que eres es lo que vales, y de acuerdo al lema, más es mejor en vez de mejor es más. Ok. ¿Entiendes lo que quiero decir por el problema de no importa que seas médico, abogado, arquitecto, artista de cine, etcétera? Está el vacío y te atrapa la religión por una parte y la transnacional que te quiere vender cosas por otra. Y no te puedes saciar, porque ninguna de esas dos soluciones está bajo tu control. Y eso provoca una ambición, pero una ambición errada, porque quieren tener para llenar el hueco. Ahí está. Entonces, y eso es un buen punto, porque aquí en el tercer mundo la gente ambiciona a tener, no a ser. Ambicionar a ser es pecado. Ambicionar a tener, pues todos quieren tener más. Todos quieren comprar más, todos quieren tener otra casa, todos quieren, eso sí. ¿Acaso la Iglesia se opone a la ambición del consumo materialista? ¿Alguien ha oído de algún
cardenal o obispo o el papa mismo o incluso sacerdotes que digan comprar más de lo que necesitáis es pecado. No. Porque esa obsesión sí se permite. Claro, porque la Iglesia Católica tiene muchas inversiones en multinacionales, entre ellas, hace unos años hubo 2 grandes escándalos. Armas Pornografía infantil. y pornografía infantil. La Iglesia Católica, sí, se les El descubrió. Vaticano. El Vaticano, claro. ¿En serio? Es una empresa, it's a business. Es una empresa. ¿Ok? Venden el mejor producto imaginable, seguro de posvida. Nunca puedes volver a reclamar si el servicio te falla. ¿Ok? Es increíble. Para acabar, quién sabe si funciona, porque solo lo puedes probar ya estando muerto. Por eso digo, no puedes volver a reclamar si el servicio no funciona. ¿Ok? Seguro de posvida. Pero mientras tanto tienen que tener inversiones como cualquier transnacional, ¿ok? Para aumentar su propio capital. También la inmobiliaria más rica del mundo, pero sí, armas y pornografía infantil. El Vaticano. ¿Le importa eso a los católicos? Los católicos de pronto se van a escandalizar y dejar la iglesia de millones en millones. ¿Cómo se atreven? No les importa. Simplemente o no lo creen, o no lo saben, o No lo sé tampoco. no les interesa. Da lo mismo. Hay que tener fe. Sigue. Sin embargo, existe una condición canina por debajo de la del perrito faldero. He aquí el perro callejero. Naciera con amo o en la calle misma, el perro callejero es el anexo desgastado, el accesorio desalojado de la civilización, indeseado y abandonado. Vagabundea por las calles enfermo, hambriento, descuidado, alimentándose de la basura, de los escombros. Es considerado la gran vergüenza, la gran alimaña, el gran símbolo de la sociedad, del despojo y de la decadencia de los centros urbanos. Simultáneamente, para aquellos más sensibles, es el recuerdo inmediato de la crueldad y del egoísmo del ser humano y de la indiferencia que manifiesta con las especies de vida, incluso con aquellas que profanó en su esencia para satisfacer su propia necesidad o antojo. Sí. Carente del espíritu y del conocimiento de su antepasado regio y víctima de innumerables carencias y traumas, el perro callejero, a pesar de ser técnicamente libre, es incapaz de regresar a la nobleza de su punto de origen ancestral. Atrapado en un limbo existencial, a su vez tampoco es capaz de encajar fácilmente en un hogar en calidad de compañero doméstico, es decir, no sin la caridad y conocimiento de una mano experta que le entrene y discipline, suponiendo que tuviera la inmensa suerte de ser ofrecida dicha oportunidad. Desprovisto del conocimiento del orden, de la disciplina organizadora de la jerarquía de mando propia de la manada, el perro callejero no puede convertir su condición de desahucio en uno de libertad, según el cual tomaría la tremenda oportunidad de gozar de su liberación del yugo del collar, para regresar feliz y contento al estado de dignidad original de su noble ancestro precivilizado, el lobo. He aquí el perro callejero, he aquí también el ciudadano tercermundista, el ciudadano desahuciado del mundo civilizado. Ok. Comentarios. El hecho de que use la analogía de los perros, ¿verdad? Y que uno identifique el lobo, los perros domésticos, el perro callejero, y hacer la analogía con la sociedad humana, con el pueblo hispano. Y uno cuando ve los perros callejeros, pues cómo andan, con roña, batallando. Como que sí hay una emoción, un sentimiento pues, así de
Porque uno ubica ese animalito, ¿no? Que está ahí en la calle, rogando porque alguien le dé algo de comida, o etcétera, ¿no? Ver así a los tercermundistas, ver así pues la hispanidad. En España hay un 50% de desempleo, me dijo mi hermano. Mm. 50%. Eso es lo que me escribió, no sé si es exageración latina o qué, pero sé que está altísima. Por lo visto asesinaron en la provincia de León a un político. El 50% de la población quiere quiere un referéndum para ver si acaban con la monarquía. Después de enterarse de que el rey se gastó, no sé cuánto, como 20.000 euros en una cacería de elefantes en África. Sí. Okay. Todos procedemos de culturas ancestrales, indígenas, tribales. Todos. Unos antes, unos después, unos en Europa el imperio romano puso un fin a ello. ¿Okay? Otros fue el imperio español que puso un fin a ello, imperio belga, inglés, etc. Todos provenimos de esos mismos orígenes. ¿Okay? Cuando éramos lobos, ¿no? Cuando tenemos más disposición de nuestro tiempo, nuestro cuerpo, qué queríamos, dónde queríamos ir, etc. Claro, estábamos sujetos a invasiones y tenemos que defender a nuestras mujeres con nuestras vidas, etc. Para demasiadas personas sigue siendo la realidad. Estamos en la era moderna, donde hay unas nuevas reglas, donde típicamente el ciudadano del primer mundo ya no es el lobo, es el perro doméstico, que si no es por la religión se atrapa por el materialismo, donde encaja en esa rueda, ¿sí? Como un hámster, trabaja para comprar, etc. En el tercer mundo, algunos sí, pero el tercer mundo en sí ya no es el perro doméstico. ¿Okay? Ya no es el perro doméstico que puede vivir o contar con la comodidad, ¿sí? La disponibilidad de su amo. Casi 40% de los mexicanos no tienen bastante que comer. Por lo visto en Chile está más alto incluso por ahí. O sea, eso es horrible. No son individuos que puedan retroceder en una historia para volver a un pasado ancestral donde no se necesitaba carros, donde no se necesitaba internet, donde tenían acceso a los recursos, entre los recursos naturales y el conocimiento que tenían, podían sobrevivir cómodamente. No hay vuelta atrás, pero tampoco tenéis las herramientas para competir exitosamente en el juego que impone el primer mundo. No tenéis las herramientas, no tenéis la visión, no tenéis los hábitos, no tenéis los patrones. Ni siquiera entendéis las reglas del juego. Estáis en vuestras fantasías de que tiene derecho a sus emociones. Eso es estúpido. Si la casa se está quemando, y alguien grita, saca el trasero de ahí, te vas a parar a decir qué grosero eres. O vas a agradecer que te ha despertado para salvarte la vida. El problema es que no os dais cuenta de que la casa está en llamas. Ese es el problema. No conocéis las reglas del juego. No os dais cuenta. Las estadísticas van de mal en peor. El que puede leer las señales
Okay. Hace 2 años creo que fue aquí. Sí, fue en el otro salón. ¿Hace cuándo que eligieron a Peña Nieto? 2012. 2 años. 2 años, ok. Entonces dije, vais a ver cómo sube la religiosidad. O sea, sube ahora la religión se va a imponer más y más en el gobierno, en las leyes. ¿Okay? Reforma educativa, de pronto la religión en el colegio de nuevo, ¿no? ¿Qué pasó con la separación de Iglesia y Estado, que es la base, una de las bases, unos principios fundamentales del gobierno moderno liberal? ¿Okay? ¿Por qué esa jugada? Porque va a haber apretones económicos. Y es indispensable que el pueblo esté más y más apacible. ¿Por qué la espada y la cruz? ¿Okay? Con la espada puedes amenazar, pero si quieres asegurar, necesitas la cruz. En Brasil no dicen entre la espada y la pared. En Brasil la expresión es entre la espada y la cruz. Un poco más despabilado los hermanos brasileños en cuanto a la realidad. ¿Okay? No tenéis vuestros sistemas educativos en el ranking de la OCDE, ¿cómo están? Último lugar. Últimos lugares. O sea, es como si quisierais competir en fútbol y no os dan ni balones para practicar. Ni tenéis pista donde correr, ni tenéis pesas que levantar. Y vuestra dieta, donuts, Y pastel. ni siquiera alguien preparado para guiarlos, porque la mitad de los maestros reprobó el examen básico. Ok, pues a eso iba. ¿Y las universidades? ¿Cómo están las universidades en el ranking? La más famosa es la UNAM en el número 200. Y Sí. se consideran la mejor de todos. Pero claro, los últimos serán los primeros. Estad orgullosos. ¿Ok? Tengo una bronca con mi hermano hace tiempo porque saqué el ranking de las mejores universidades del mundo en diferentes disciplinas y casi todas son americanas. Casi todas. O sea, no me acuerdo cuántas disciplinas diferentes había, como vamos a poner 10 o 12. 12, ¿ok? ¿Y qué ponían? Los 20 primeros y en casi todas las disciplinas, de los 10 primeros, casi todos estaban en Estados Unidos. ¿Que hay gente ignorante y religiosa en Estados Unidos? Sí, a punta de pala. También está la gente más brillante del planeta. Y si no están ahí, están preparando su pasaporte para ir allá. Porque la menor oportunidad les van a llevar para allá. ¿Okay? ¿A dónde se fue Einstein? Sale de Europa, se fue a Estados Unidos. Por ejemplo. Entonces sí, gente estúpida, religiosa y apática en Estados Unidos, gorda, ajá, sí, por supuesto, muchos se pueden permitir ese lujo. Se pueden permitir ese lujo porque son los números 1. Se pueden permitir ese lujo porque si alguien les cabrea en el planeta, les pueden borrar del mapa. Entonces te puedes permitir el lujo de tener hijos estúpidos si eres mega rico y puedes comprar a los mejores administradores de tus empresas que puedes encontrar. Entonces pues, puedes tener hijos estúpidos porque tienes a gente que estás pagando para que hagan las inversiones y tomen las decisiones. Si no, no te puedes permitir ese lujo. Si quieres mantener la empresa, la familia, porque claro, esos tipos que estás pagando, tarde o temprano van a ver cómo te roban la empresa. Pero si quieres mantener a la familia, tendrás que asegurarte de que tus hijos no sean estúpidos. Los americanos se pueden permitir el lujo de esa obesidad socioeconómica, ese lastre que están cargando. De momento, por de pronto, lo pueden permitir, pero las cosas, la moneda internacional sigue siendo el dólar, aunque mucha gente habla de que si China y habla que si euro, y he oído de todo, ¿ok? China no va a hacer nada.
porque tienen demasiados chinos que alimentar. ¿Okay? No va a hacer nada. ¿Okay? China ni se compara a Japón, por favor. ¿Okay? Son ilusiones, sueños mojados del movimiento anti-yanqui. No estoy a favor de los yanquis, pero despertar las mejores universidades en casi todas las disciplinas, ¿eso qué te ofrece? Si hay un problema que resolver, tienes un acervo de intelectos para comprar o pagar para que lo resuelvan. Si tu mejor universidad está en el puesto, ¿qué dijiste? 200, ¿de dónde diablos vas a sacar la materia gris para resolver tus problemas? ¿De Estados Unidos? No van a venir aquí. Aquí una vez la gente se larga de aquí, un mexicano, o un venezolano, o un argentino, o un chileno, una vez que cruzan ese portal, ¿cuántos vuelven a contribuir? O como del señor este de Tijuana, ¿no? Que era de Tijuana, pero que lo llevó la NASA y se lo llevó, porque aquí no tuvo el apoyo. Sí. O sea, ¿cuántos? Que gracias a que yo no me crié aquí y no tengo esa mentalidad, estoy aquí. Porque si me hubiera criado aquí y tendría la misma mentalidad, me hubiera alargado. En vez de estar aquí a contracorriente. ¿Ok? Porque entiendo, veo lo que no ven. ¿Cómo diablos van a ver si tienen una educación para dummies, para estúpidos? O sea, la universidad es pésima. Las universidades, el sistema universitario, que es el más alto, ¿sí? Si el sistema universitario es pésimo, ¿quién diablos está formando a los maestros para las prepas, para las secundarias, para las primarias? ¿Dónde se van a formar? ¿Quién va a tener la visión para entender el problema? Okay. Ya no estamos hablando de que en el país del ciego, el reino del ciego, el tuerto reino, no, aquí todos son ciegos. Okay. Esa es la realidad. Puesto 200, por favor. Entender una cosa, tanto crítica a los políticos. Pues claro que los políticos hacen lo que históricamente han hecho todos los que han tenido puestos altos de poder en Latinoamérica. Cómo se fundó este continente como una colonia para explotar a las personas y los recursos. Subes arriba, te crías aquí y tienes esa misma mentalidad. ¿Por qué? Porque no hay heroicidad, hay explotación. ¿Okay? Llega aquí Hernán Cortés, está pensando en formar un reino aquí propio y... No. Simplemente quiere robar, como dicen todos. Y Peña Nieto es ¿qué? Heredero de la misma tradición. Todos los políticos. Pero, suponiendo que Dios exista y llegara un político que de verdad quisiera hacer un cambio, lo primero que tendría que hacer es una verdadera reforma académica, educativa. ¿Okay? Ciencias, evolución, teoría de la evolución, desde que sois pequeñitos, creación, estúpido, ¿ok? Les enseñar mitología del mundo, para que os entre en la cabeza que todo eso del Génesis es tan absurdo y tan infantil como pueda ser los mitos de la creación de todas las demás culturas del mundo. ¿Cuál es la reacción de los padres? ¿Cuál será la reacción de los maestros que se han formado aquí? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Matar a todos los maestros y traer maestros de afuera? Rebelión. O sea, es imposible entenderlo. Es literalmente imposible que democráticamente hablando, si pudiera lograr un cambio político
de beneficio para un pueblo tan ignorante. Es imposible, no puede pasar. Es imposible. Aunque fuera un dictador, olvidémonos de que eso no podría pasar hoy en día, los americanos, vamos a fantasear, ya que estamos hablando de Dios y Cristo, vamos a seguir con los aztecas, vamos a seguir fantaseando. Un dictador que llega y dice, vamos a hacer reformas, hay que acabar con la religiosidad, hay que actualizar a las personas, tenemos que tener ejemplos, modelos como Francia, Finlandia, Bélgica, Holanda. Estos países son primordialmente ateos, etcétera, etcétera. Vamos a cambiar en una generación, nosotros somos este primer mundo, etcétera, etcétera. Vamos a acabar con la corrupción. ¿Cuánto duraría en su puesto antes de que hasta su propio chofer le asesinara? No llegaría ni siquiera a su puesto. No le permitirían llegar. Nadie le permite. O sea, es imposible. Quitaros ese sueño mojado de que va a llegar el gran político y va a cambiar las cosas, porque no podría. Porque el carajo que es el pueblo no lo permitiría. No lo permitiría. Es imposible. Democráticamente, o sea, olvidados del dictador. Democráticamente hablando tampoco, porque tienen que votar por él. No va a pasar. ¿Sí? Y como estamos hablando de reformas que necesitarían como 20 años para que se viera un gran cambio, en un sexenio no se lograría. O sea, aunque lo lograra imponer y tal, su partido quedaría diezmado en las siguientes elecciones. Diezmado, o sea, aniquilado en las siguientes elecciones, y todas las reformas que tratara de pasar se volarían, se eliminarían y volverían atrás. ¿Okay? Imposible. Entonces, es imposible que el cambio llegue por la política. El cambio tiene que llegar desde abajo, desde el pueblo. Empezando por uno mismo. Empezando por uno mismo, porque como os dije anteriormente, una nación es ni más ni menos que la suma de sus ciudadanos, por uno mismo. Una playa es simplemente el agregado de muchos granos de arena. ¿Okay? Y como aquí la tradición histórica ha sido siempre esperar a que lo haga otro primero, nadie lo hace. ¿Me explico? Cortamos ya, ¿no? Otra vez. Qué rápido.